Mi nombre es Roberto de Jesús. Yo me dedico al área generalmente del diseño gráfico, pero también hago el diseño 3D. Por ejemplo, todo lo que son renderizaciones, todo lo que es 3D o sea, a mí me mandan, por ejemplo, planos y yo me dedico a levantar las casas y hacer eh, todos estos diseños que no existen en la vida real, pero que pues el cliente al final quiere saber cómo va a quedar su casa, entonces eso es lo que yo hago. Y a la par también hago cosas de diseño gráfico, como el diseño web de Kaby, cosas que se tienen que hacer en Photoshop, por ejemplo, edición de fotografía. Yo doy cursos de capacitación también de programas como AutoCAD, Revit, 3D Studio. Eh, lo de la... Ahorita estoy trabajando justo en la editorial de la revista de Kaby, que es un proyecto nuevo que estamos iniciando, que a mí en este momento se me ocurre que sea una revista corta, una revista pequeña, que tenga pocas páginas para que los tomos sean mucho más digeribles, para que, no sé, digo, no sé si a ti te pase, pero de repente tomas una revista de arquitectura o de algún tema, pues que a veces no entiendes tanto, digo, yo sé que es especializado para las personas que saben de arquitectura, pero justo esta revista pretende ser una revista que pueda leerse o que pueda leer cualquier persona. Entonces, lo que yo pienso es que es más sencillo leerte 5, 6, 10 páginas eh, en cada tomo de cada revista, y va a ser mucho más fácil que tú leas completa la revista y no solo le des una ojeada y digas, ay, esta revista tiene demasiadas páginas, mejor luego la termino de leer. Entonces, si son tomos cortos, tomos que tienen mucho color, además que se apoyan mucho de la fotografía, porque pues bueno, la arquitectura justamente se apoya mucho de lo visual, pues que tenga mucho color, muchas fotografías, bueno, la información pues también es muy importante, pero que esté sintetizada. Entonces justo es eso que estamos iniciando ahorita con la revista. También un poco lo que tratamos de hacer con la página web es que sea concisa, o sea, no tiene gran... eh, pues es blanca, en realidad la página es blanca y tiene los contenidos acomodados por rectángulos y una pequeña reseña de qué es lo que hay en cada pestaña, pero es muy sencilla, muy fácil de comprender, y tiene 7 pestañas generales, y pues de ahí todo el contenido que generamos en Kaby es gratuito. Todo lo que las investigaciones de David son gratuitas y todas se pueden descargar directamente de la página, o también los videos que generamos en Kaby, todos van a ir subiéndose poco a poco a nuestra página de YouTube. Ahorita estamos trabajando en una maqueta para la revista, entonces estamos iniciando apenas con algunas páginas de la revista. Este es la portada, que en realidad todo es muy sencillo, con muy pocos textos, y justo lo que yo quiero presentar en realidad es una vista general con imágenes, ¿no? O sea, el texto para mí en este momento está como en un segundo término, hasta que entramos bueno, casi todo es más visual, hasta que entramos ya a los artículos. Entonces, buscar que la revista sea mucho más visual, pero que sean más en forma de artículo, más digeribles, más pequeños, más sintéticos, para que cualquier persona pueda pues aventarse la página del artículo sin tener que tener tanto pues bagaje cultural en la arquitectura, sino que cualquier persona pueda entenderlo. Y bueno, ahora solo llevamos estas 7 páginas, pero pues más o menos esta sería la estructura de la revista, con tomos pequeños
eh, y visuales, muy visuales. De cómo llegué a Cavi es chistosa porque David me dio clases de matemáticas en la prepa. Entonces intenté pasar muchas veces matemáticas, nunca lo pude hacer. Después, bueno, ya terminé como pude la prepa. Y después de que terminé la prepa, empecé a trabajar con David de dibujante. Él me enseñó a utilizar AutoCAD y pues me pasaba planos y yo pues literalmente los calcaba y empezaba a hacer planos. Y luego, bueno, de esto ya tiene 12 años. Luego empezamos a ir a los tianguis. David ya llevaba varios años yendo a los tianguis a trabajar y empecé a ir los fines de semana con él, algunos fines de semana. Y después yo empecé a aprender los otros programas de arquitectura poco a poco. A la par seguíamos yendo a los tianguis, pero empezamos con cursos de capacitación sobre todo de programas de arquitectura. Entonces empezamos con pues Revit, que apenas salía al mercado. Entonces éramos como de los pioneros de Revit y pues empezamos a capacitar a muchos alumnos de la UAM. O sea, ellos empezaron a utilizar Revit. O sea, esto es chistoso porque justo David trabaja en la UAM y muchos maestros están muy acostumbrados a hacer todo en AutoCAD, que es un programa que además ya tiene muchísimos años y que en este momento de la vida pues Revit puede hacer absolutamente todo lo que hace AutoCAD y sobre todo para arquitectura ya está muy especializado. Entonces lo que hizo David en la UAM fue que actualizó a muchos alumnos que ahora pues ya después de 12 años ya son arquitectos y que en su carrera les ha servido un montón, ¿no? Y al mismo tiempo, como íbamos al tianguis, digo, yo antes estaba mucho más en campo, pues yo iba con él a los tianguis y repartíamos propaganda, íbamos a las casas, grabábamos las entrevistas con las personas. Tenemos muchísimo material que grabamos en 2016, 2017. Entonces tenemos un montón de material que bueno, ahorita ya se ve viejito porque pues lo grabábamos literalmente recuerdo que compramos una cámara de esas de mano que nos costó en ese momento como 2,000, 3,000 pesos, una cosa así. Y con eso grabábamos todas las entrevistas. Y pues juntamos un montón de material que en ese momento pues lo hacíamos como por documentar las cosas, pero ahora nos ha servido mucho para el videoregistro de todos estos años que hemos ido trabajando y para un poco también entender cuál ha sido la evolución de Cavi desde que empezamos, bueno, desde que empecé yo, que tiene 12 años, pero pues David lleva como 20 años trabajando en esto, y entender que a pesar que han pasado 20 años, la evolución de las colonias populares es progresivo, pero o sea, es constante, pero lento, porque no hay mucho interés. O sea, cuando estás ahí te das cuenta que esto, ¿no? De los arquitectos que no se van a parar a las periferias de la ciudad, pues es común, ¿no? O sea, ni al arquitecto le interesa ir a las colonias populares, ni a las personas que viven en las colonias populares les interesa ir a buscar a un arquitecto a la ciudad, o sea, al centro de la Ciudad de México. Entonces esta desconexión entre arquitectos y pobladores pues hace que la gente construya como puede, ¿no? Y cuando hemos visto esta evolución en esta serie de videos desde pues principios de 2010 hasta la fecha, sí ha habido un cambio, sobre todo en estas colonias en donde David ha tratado de llevar a los chicos de la UAM sobre todo,
ha habido un cambio de mentalidad tanto en los chicos que están estudiando la licenciatura en arquitectura, como de las personas para entender que la arquitectura no necesariamente es elitista, ¿no? O sea, sí hay una parte elitista dentro de la arquitectura, pero también hay una parte, eh, pues de que muchos chicos que estudian arquitectura están en esas mismas condiciones, ¿no? O sea, no todo el mundo arquitecto tiene una casa en las lomas, ¿no? O no todo el mundo arquitecto tiene una posición socioeconómica alta, ¿no? También hay personas que estudian arquitectura que viven en Tláhuac, que viven en Chicoloapan, ¿no? Y que entienden entonces cuáles son las posibilidades de la gente para hacer, bueno, las posibilidades y lo que les cuesta poder construir una casa, no, que no es como de, pues vamos a poner tantos millones de pesos en este momento y construyamos la casa, ¿no? Porque pues ahí el sueldo a veces es el mínimo, entonces pues significa, vamos a comprar una puerta este mes y tal vez al otro compramos una ventana, ¿no? Y pues significa una evolución mucho más lenta. Entonces esto, bueno, yo después ya me fui a la oficina, o sea, yo trabajé mucho tiempo con David yendo a pues a campo, a los tianguis, a las colonias populares, y después yo ya me quedé en la oficina, justo porque, bueno, yo empecé a estudiar, yo soy licenciado en actuación por el Instituto de Bellas Artes, empecé yo a estudiar actuación y, y pues bueno, es una carrera de tiempo completo, entonces yo ya no podía ir pues a los tianguis, al campo, y tenía que, pues yo quería seguir trabajando con David, ¿no? Quería seguir pues con todo esto, y pues lo único que me quedaba a mí era poder en mis tiempos libres que tenía ahí en la carrera, pues trabajar, ¿no? Ya sea en la noche o en la mañana o en los tiempecitos que yo tuviera ahí libres. Pero pues te estoy diciendo que la carrera ahí es de 24/7, así de lunes a domingo, a cualquier hora. Yo a veces entraba a las 8 de la mañana, salía a las 11 de la noche. Y pues era así, acomodar mis tiempos libres para también sacar la chamba de acá. Porque bueno, pues yo también tenía que vivir de algo al final. Y, y eso, me fui acomodando, fui aprendiendo mucho más, fui tomando cursos también para actualizarme. Eh, es muy chistoso porque cuando yo empiezo a darle clase a los alumnos de David, pues, y bueno, a otros despachos de arquitectos, ellos se sacaban mucho de onda porque, pues yo les decía, yo soy actor, o sea, yo trabajo de actor, yo estudio actuación, pero pues también una parte de mi vida me he dedicado a estudiar, eh, generalmente muy autodidacta, a estudiar toda la parte del diseño y a estudiar también cómo enseñar estas cosas, ¿no? Y me da mucho gusto porque muchas personas a las que yo le di clases, que fueron alumnos de David en algún momento, les ha funcionado mucho en su carrera. O sea, justo hay personas que después de estos 10 años han llegado y me han dado trabajo a mí de los alumnos de David, a los que yo les di cursos cuando ellos estaban estudiando en la licenciatura. Y pues eso, a veces es chistoso decirles que un actor les está enseñando a los arquitectos los programas de diseño, ¿no? Pero es eso, o sea, al final no sabes si... O sea, yo no sabía cuando David me empezó a dar clases de matemáticas que íbamos a trabajar juntos 12 años. Y que al final, aunque yo lo que quería era hacer arte, pues esto que yo estudié me ha servido mucho para entender también mucho a la gente, para entender también los problemas humanos que tiene la gente y poder ser empático con eso, poder decir,
yo te entiendo y si yo estuviera en estas condiciones, también me gustaría que llegara alguien y pudiera resolverme una parte de mi casa que yo no entiendo, porque pues, yo no estudié arquitectura, ¿no? Pero, pero eso, que la parte del dinero, de lo económico, pues sí es difícil. Pues yo lo que hago con David es que justamente él viene a hacer todas las entrevistas en la zona, lo que los pobladores necesitan, sus requerimientos también, dependiendo de los terrenos, porque hay algunos que justo están en la barranca, entonces necesitan construirse con el terreno. O sea, no se hace un diseño en donde se tenga que excavar, sino utilizar la forma del terreno, la que ya está, porque además pues sería muy costoso hacer una excavación, hacer todo una preparación de terreno, sino más bien utilizar el terreno que ya está, y sobre eso entonces lo que pasa es que David hace el diseño sobre el tipo de terreno que haya, y después yo lo que me encargo es de levantar esos diseños ya tanto en 2D, en planos, como en 3D. También para que a los pobladores les sea mucho más sencillo poder identificar cómo va a quedar su casa, porque pues sí, los arquitectos están muy acostumbrados a ver planos, a poder pues descifrarlos como arquitectos, pero un poblador pues no tiene ese acercamiento ni esa capacidad de técnica que tiene un arquitecto de ver un plano y decir, pues en la realidad esto se va a ver de tal manera. Entonces un poblador es mucho más sencillo ver un 3D, que es lo que yo hago, levantar la construcción en 3D para enseñarles tal cual como va a quedar la casa. Y entonces así ellos también pueden tener más idea de cómo construir, ¿no? Incluso cuando vienen los albañiles y ya tienen el detalle constructivo en 3D, les es mucho más sencillo poder hacer la construcción ya en la realidad.